Gracias a toda la comunidad de CryptoPlaza y el organizar este evento, la verdad es que ha sido magnífico. Y una de las cosas que más me ha gustado, la verdad, ha sido la diversidad de temas que se han tocado. Hemos visto desde temas de tokenización de inmuebles, tokenización de activos virtuales, incluso temas regulatorios. Y la verdad es que el mundo está compuesto de todos esos casos de uso y todas esas diversidades de soluciones. A diversos problemas, diversas soluciones. Y eso es lo que queremos hacer en Avalanche. Bien mencionó Ramón sobre el total de activos que existen en la economía y la verdad es que son muchísimos más de los que están capturados en estos momentos en DeFi o en cualquiera de las soluciones cripto que existen actualmente. Tenemos más de 800 billones o trillones de activos de dólares que no son líquidos y buscamos hacer esos mercados. La realidad es que en Avalanche lo que queremos y lo que estamos haciendo es una red financiera global que pretende funcionar para tokenizar todo el valor de activos mundiales y si bien suena un poco ambicioso en el buen sentido, la verdad es que es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque la tecnología blockchain al final va a servir de base como ahora funciona el Internet, ¿no? Y hemos escuchado mucho esto repetida de distintas maneras, pero la realidad es que para poder hacer frente a todas esas distintas soluciones necesitamos la capacidad de adaptación. Entonces, lo que buscamos precisamente es poder procesar miles de transacciones por miles de validadores para hacer una red realmente descentralizada y que además podamos adaptarnos. Esto lo vamos a hacer a través de subcadenas, que ahorita les voy a mostrar un poquito de qué se trata y cómo estamos atacando distintos tipos de soluciones del mundo real. Por supuesto que el mundo DeFi nos encanta, es magnífico, esos APIs enormes que de repente vemos, por supuesto que son emocionantes y muchos de nosotros entramos aquí por eso, pero el mundo es mucho más allá que solamente DeFi, que solamente esta realidad que vivimos actualmente. Hay dos características que destacan a Avalanche como tecnología. Aquí había un GIF, no se ve, pero bueno. Uno de ellos es el consenso. El consenso, para quien todavía no está muy familiarizado con esta terminología, en realidad es básicamente cómo nos vamos a poner de acuerdo todos en la sala para llegar a un acuerdo. Y eso, aunque suena algo muy simple, porque aquí puedo decir, quien levante la mano, vota que sí, quien no, vota que no. Y es algo muy simple que vemos así, pero es una cosa que no es trivial, es súper compleja. Y en tema de sistemas distribuidos, la verdad es que el consenso Avalanche no solamente es una innovación a nivel blockchain, sino a sistemas distribuidos. Cualquier computadora que tienes varios nodos en la red, esto te permite tener finalización de transacciones en menos de un segundo, que eso es brutal, es rapidísimo y que al final va a impactar en tus usuarios. Va a impactar en la experiencia que ellos van a tener al utilizar tus aplicaciones, al utilizar cualquier tipo de sistema financiero y que además es algo que exige el sistema financiero, la velocidad. Y además va a ser transacciones que en ese tiempo se vuelven irreversibles, totalmente finalizadas. Sabemos que en Bitcoin, aunque cada 10 minutos se mina un bloque, para que estemos seguros que la transacción está finalizada necesitamos esperar 5 bloques, 6 bloques más o menos. Aquí en un segundo, listo. Ahora, esa es la primera cosa, el consenso, es decir, el motor que va a impulsar todo esto. Y después tenemos la arquitectura. La arquitectura podemos verlo como subnets, que incluso lo podemos ver como la capa 1, capa 2 as a service. Aquí la idea es que tú puedes generar cualquier tipo de blockchain con ciertas estructuras. Y quiero que veamos aquí, espero que este diagrama sea lo suficientemente claro, cada una de estos círculos es un conjunto de validadores, es un conjunto lógico, que puede tener las reglas que ustedes quieran. Y en ese sentido puedo decir, tenemos el set de validadores de la Unión Europea, tenemos el set de validadores de Walmart, yo qué sé, cualquier institución, y dentro de cada una de ellas vamos a tener una blockchain. Esta blockchain va a poder tener cualquier máquina virtual que ustedes deseen, cualquier regla específica. Si de repente dicen, ¿sabes qué? Es que yo estoy harto de la IBM. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque puede optimizarse. Puede, claro que sí. Está bien, perfecto, ponla aquí, en tu propio set de validadores. Si de repente quieres seguir unas reglas específicas para ese set de validadores, como que precisamente estén bajo alguna regulación, bajo algún esquema de certificación para poder operar, o que simplemente tú quieras hacer una red permisionada, puedes hacerlo. De tal forma que esto te va a permitir conectar cualquier red financiera a una red interoperable de soluciones. Eso es lo que es Avalanche. Es una red financiera global de soluciones. Ahora,
al final el ecosistema, tenemos ya un ecosistema construido y el ecosistema de Ethereum es enorme y por supuesto que hay muchísimo capital que está ahí. ¿Qué se hacen? Puentes. La idea al final es conectar el ecosistema de Avalanche viéndolo como una plataforma de plataformas, una capa cero que de alguna manera soporta cualquier tipo de solución dentro del ecosistema sin tenerte que preocupar por la capa de consenso, por la capa base de paso de mensajes y que simplemente tú tengas esta estructura para conectar distintas blockchains. Ahora, tenemos el puente con Ethereum, que la verdad ha resultado un éxito y también parte del crecimiento que ha tenido Avalanche ha sido debido a ese puente. ¿Por qué? Porque ha pasado más de 5,000 millones de activos en el último, desde que salió, no lleva mucho, y también el crecimiento que se ha dado en cada una de estas cadenas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer mi propia cadena? Tengo un set de validadores que es este global, que va a estar validando las 3 cadenas principales, ahorita las vemos. Y si yo quiero poner mi propia cadena, tengo que definir ciertas cosas. Primero, si va a ser pública o permisionada. Si va a ser pública, cualquiera de los validadores que está dentro del set global va a poder validar mi cadena siempre y cuando tenga los incentivos suficientes para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Y ayer veíamos una plática de staking. Avalanche utiliza, además de consenso Avalanche utiliza Proof of Stake. Lo que quiere decir que los validadores que tengan staking van a poder validar no solamente las cadenas principales, sino que también cada una de estas soluciones que sea pública, participando en los incentivos de estas. Y eso es enorme, porque al final no solamente tienes los incentivos en AVAX, tienes los incentivos que te va a dar probablemente alguna blockchain que decida montarse aquí y que genere sus propios tokenomics. Incluso va a poder definir su esquema de costos. Sabemos que los costos tienen, los fees que se pagan en la red tienen un objetivo. Principalmente es evitar el spam en la red. Ese es como el objetivo principal. ¿Por qué? Porque en primera necesitas un poder de transaccionabilidad. Avalanche lo resuelve con el consenso. Tienes un problema de almacenamiento también, que eso, es algo que se está solucionando a través de distintas estrategias que pudieran estar. Puedes tener una subcadena que implemente ya sea rollups, que implemente hashes, manejo de memoria, etc. Entonces, tenemos muchas soluciones y muchísima versatilidad para ellas. Puedes establecer las reglas específicas que vas a querer, es decir, tu propia máquina virtual, puedes elegir estos incentivos de validación e incluso tu protección civil. Muchas veces se ha confundido el tema de consenso con protección civil. Consenso, en realidad, tenemos 3 grandes familias: consenso clásico, Nakamoto y consenso Avalanche. Estas son las 3 familias. Las protecciones civil son las que cambian y lo que hacen es evitar la sobrerepresentación en una red. Básicamente, cuánto poder computacional tienes representa tu proof of work. Cuánto stake tienes, proof of stake, etc. Tenemos proof of something que al final va a ser un control civil. Entonces, imagínate que a ti te gusta la máquina virtual de Bitcoin, te gusta el proof of work que tiene Bitcoin, los incentivos que tienen Bitcoin. Todo eso tú puedes tener un Bitcoin dentro de Avalanche, ¿vale? Digo, no va a ser Bitcoin, pero puedes tener un Bitcoin. De tal forma que todas las blockchains que existen pueden entrar en una subnet. Y además tener el motor súper poderoso que tiene, que ninguna otra blockchain realmente logra esas finalidades, esa transaccionabilidad de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, de tal forma que además vamos a tener interoperabilidad en todo este ecosistema. Y bueno, era lo que les decía sobre estos validadores que van a ser, además de asegurar tu propia subcadena, van a estar validando las cadenas principales. Ahora, estas cadenas principales, ya para explicarles un poquito cómo está actualmente, tenemos 3 cadenas. Una es la cadena P, que es la cadena de plataforma, que es básicamente una cadena de orquestación que lo que nos va a permitir es crear nuevas subcadenas, unas nuevas subredes, nuevas cadenas, y aquí es donde ocurre el staking. Es esta cadena de orquestación. Tenemos la cadena X, que es un DAG. Esto va a permitir estructuras paralelizables muy eficientes y que además ambas ejecutan la máquina virtual de Avalanche. Y tenemos por último la cadena C. Esto es por el momento. Se van a crear nuevas, ¿no? Para terminar como se los había mostrado. Contexto: Avalanche salió en septiembre del año pasado, no lleva mucho. Entonces, la verdad, ha sido un crecimiento enorme lo que ha habido
y en especial se ha dado en esta cadena, en la cadena C. Esta es una máquina virtual de Ethereum que tiene el consenso de Avalanche, entonces a mí me gusta decir que es una es un Ethereum en esteroides, ¿no? En ese sentido. Y tenemos que puedes tener todas las herramientas, puedes crear NFTs, RC20s, dApps, todo el ecosistema cripto que conocemos actualmente, lo puedes tener aquí y ha sido lo que ha pasado. Ha habido un crecimiento brutal del DeFi en Avalanche, 13,000 millones de acuerdo a esta fuente que es DeFi-Llama, pero tenemos otras fuentes que listan más protocolos que alcanzan hasta 20,000 millones de dólares. Entonces, la verdad ha sido un crecimiento que a partir de finales de agosto más o menos se disparó por varias razones. Una de ellas fue el puente que les comentaba con Ethereum, que la verdad resultó bastante bueno. Y otra de ellas es un programa que se lanzó, un programa de incentivos. Este programa se definió a 180 millones de dólares cuando la evaluación del AVAX estaba a 18 dólares. Entonces, son 10 millones de AVAX que a la evaluación de ahorita es 1,000 millones de dólares en incentivos en el ecosistema. Vemos que protocolos como Aave, Curve y muchos otros de Ethereum han decidido migrarse a Avalanche o tener una conexión con Avalanche por varias razones. Una, los costos en Ethereum, bien lo decían, son insostenibles en el sentido, a ver, funciona bien para grandes capitales, pero cuando quieres crear una red financiera global no puedes pensar en grandes capitales únicamente. Aave Curve vienen a Avalanche no solamente por el tema de costos, sino también para ofrecer este tipo de incentivos y para tener también un mercado bastante grande que se está creando. Han ganado mucha fuerza también protocolos nativos dentro de Avalanche. Benki, el primer lending en Avalanche. A ver, contexto, teníamos antes de Benki, que fue antes del Rush, teníamos unos 300 millones de dólares bloqueados. Nada, comparado con los 13,000 millones de dólares que empezaron a surgir. Al día que había salido Benki ya teníamos 1,000 millones de dólares en la plataforma. Al día. Fue algo impresionante ver cómo crecía. Luego viene Trader Joe. Trader Joe también es una plataforma bastante increíble que ha tenido un crecimiento brutal últimamente. Incluso aparece dentro de los principales DEXs ya en el ecosistema DeFi en general, compitiendo incluso con Uniswap. Entonces, bueno, la verdad ha tenido un crecimiento enorme y no hablemos de Wonderland Time, que probablemente alguno de ustedes aquí esté participando en él. Entonces, este es el ecosistema DeFi, pero hay mucho más allá que solo esto. Quiero hablarles de unos casos de uso reales y del mundo físico. El mundo real, la verdad es que también DeFi es real, existe, pero el mundo físico es realmente lo que va a generar estos casos, estas soluciones. Estos son dos casos específicos que se dan en México, en el gobierno de Quintana Roo. Uno de ellos es para la certificación de pruebas COVID. Quintana Roo, bueno, Cancún es una zona turística muy fuerte y muchos viajeros necesitan pues, hacerse la prueba COVID para poder viajar. Lamentablemente, porque la gente no quiere a veces dedicarle tiempo a hacerse una prueba o está en contra de las pruebas o cualquier cosa, o porque implica un costo. Falsificaban las pruebas. Photoshop, los compraban en el mercado negro, etc. Aquí te puedes garantizar que la prueba es auténtica. Le das llaves privadas a los laboratorios, se firman cada una de las pruebas y con escanear un QR tú tienes la prueba en la blockchain. Este es un caso. Tenemos otro caso que igual en temas de transparencia. Este fue un proyecto que duró unos meses en Quintana Roo y la idea era certificar y trazar todo el proceso de una iniciativa de ley. Desde que se sacaba la iniciativa de ley hasta que se publicaba, había una serie de cambios que se tenían que realizar, una serie de revisiones, pasaba que se perdían páginas enteras sobre la iniciativa y nunca nadie sabía qué había pasado. Aquí tú tienes una trazabilidad completa. ¿Vale? Estos, son dos casos que además utilizó gobierno. Y vemos que empieza a ser una plataforma que a partir de esto, me tocó a mí ir a la rueda de prensa de en Cancún, y la verdad fue impresionante empezar a ver que en la rueda comentaban, bueno, esta es la tecnología que trae de base las criptos, Bitcoin, ¿no? En el sentido, lo que la gente entiende, la gente conoce de Bitcoin. Y de alguna manera es una legitimación a la tecnología, en el sentido de que a partir de esto te empiezan a buscar más gobiernos para ver qué estás haciendo, por qué esta cosa sirve, por qué me ayuda
y qué puedo ofrecer yo, incluso como campaña política, al decir voy a ofrecer transparencia, ¿no? Hay muchísimo valor más allá de la especulación que se está capturando en estos casos. Y hablando sobre hacer los mercados líquidos, tenemos también este caso con el gobierno de Estados Unidos para la asignación de recursos federales en casos de desastres naturales con FEMA y Deloitte. Este se anunció hace relativamente poco y tiene precisamente el objetivo de trazar los fondos y la asignación de estos recursos, ¿vale? Un tema importantísimo porque al final el gobierno de Estados Unidos está utilizándolo. Y Deloitte, que vamos, Deloitte es… Este fue un proyecto que se trató desde años. Antes de que saliera Avalanche ya era un tema que estaba en conversaciones. Entonces, al final, estos son los casos que tienen un impacto más allá de esta esfera cripto, sino que realmente es llevar la tecnología mucho más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tenemos también los hilos, y este es el último caso que les quiero platicar, y es sobre precisamente esta liquidez en los mercados. Hilos está por Initial Litigation Offering, y prácticamente a lo que se refiere es, tú cuando vas a hacer un litigio, necesitas enfrentar los costos del litigio. Y muchas veces no son baratos. La mayoría de las veces no son baratos. ¿Por qué? Porque a veces te estás enfrentando con una institución muy grande, alguien que tiene muchísimo capital, o en el caso del primer hilo, contra un condado en Estados Unidos, donde les voy a platicar un poquito el caso. Una empresa que se dedicaba a cultivar cannabinoides, tenía un cultivo no me acuerdo, 5,000 acres, una cosa por el estilo, y los quemó todos el condado por ideología. Hay temas ahí de que estaba todo en regla, está la documentación, pueden participar, pueden invertir en estas cosas. ¿Por qué? Porque al final teníamos este mercado, es un mercado súper rentable, es un mercado de 10,000 millones de dólares en Estados Unidos, es enorme y solo estaba limitado a ciertas firmas de abogados, solamente estaba limitado a algunas instituciones financieras y además, como persona que quería hacer litigio, tenías que ser un caso interesante, ¿no? Básicamente. En este caso, tú puedes tokenizar esa deuda, tokenizar ese financiamiento y participar en la recuperación de este caso, en caso que hubiera una. Entonces, ¿qué tienes? Tienes una deuda que en un principio se hacía desde el momento en que se levanta el financiamiento hasta la resolución del caso, pero la tienes líquida. La puedes comercializar en mercados secundarios. Eso da un valor enorme. ¿Tú crees que se va a ganar el caso? Compra el token. Entonces, ¿crees que no? Véndelo. La incertidumbre también en los mercados es lo que genera el rendimiento. Y al final, eso es lo que se busca, ¿no? Este es un caso, vienen más casos de hilos, un caso interesantísimo. Me encantaría, la verdad, que entraran bien en el caso. Está interesante en particular porque va para un tema contra el condado de Kern. Entonces, se vuelve curioso. Y la verdad es que lo que se busca al final es todo esto, crear una red donde cualquier solución financiera, donde los billones de activos puedan conectarse, tengan un lugar para intercambiarse y sea fácil crearlos. Eso es lo que es Avalanche. Lo que viene la gobernanza en P-Chain. Poner un nodo validador actualmente te vale 2,000 AVAX, lo tienes que poner. La ventaja es que nadie te lo va a penalizar. Si tiene un mal comportamiento tu nodo, es ignorado, no hay slashing, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pero son 2,000 AVAX lo que tienes que conseguir, que al precio de ahorita puede ser un poco restrictivo. Pero la idea con gobernanza es también democratizar algunos de estos parámetros. Por ejemplo, cuántos AVAX necesitas para poner un nodo o para delegar. Vienen más hilos, vienen mejoras al puente, se piensan integrar más cadenas, no solamente Ethereum. Claro que hay varios puentes, tenemos puentes con la BSC, con Polygon, con un montón, pero vamos, este puente ha dado una experiencia tan buena que es, incluso cuando tú pasas activos de Ethereum, si pasas más de $75, te dan un pequeño fee para que no te quedes parado y puedas empezar con los fees en Avalanche. Entonces viene también wallet móvil, extensión y mejoras. Resulta que MetaMask hacía cosas medio curiosas con las estimaciones de gas. Está por salir la wallet de extensión para interactuar directamente con una wallet nativa.
un SDK para mercados de NFTs. El mercado de NFTs está explotando. Es un mercado que está teniendo muchísima fuerza y se va a crear esto. Y Blueberry. Blueberry es la actualización en la que se va a estar trabajando precisamente para más funcionalidad en las subnets. Se va a agregar el poder pasar cualquier activo entre cadenas, el poder tener una cadena abierta, el establecer tu sistema de incentivos para validadores y mucho más. Eso es lo que viene en el roadmap en los siguientes meses. Entonces, quien esté interesado en no perderse nada, les dejo el QR del canal de Telegram. Ahí podrán pues unirse y no perderse ninguna noticia. Y cualquier cosa, les dejo mi contacto igual para que puedan estar al pendiente y cualquier duda que tengan, si buscan integrarse o pasarse a Avalanche, escríbanme, lo platicamos.